Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas de Salud y Bienestar. Hoy vamos a trabajar un tema muy importante, es una pregunta muy común. ¿Qué podemos hacer cuando hay una crisis matrimonial? Hoy vamos a iniciar ese tema práctico porque queremos ir ahondando qué podemos hacer cuando estamos inmersos en una crisis, en una separación o incluso sentimos como que esa nube negra llega a nuestra vida y empezamos a hablar de que estamos en una crisis matrimonial, que hay problemas entre tú y tu esposo, entre tu esposa y tú. Lo primero que debemos hacer en ese momento es pensar en nuestro matrimonio. ¿Qué es nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que Dios quiere al unir a un hombre y una mujer? Y les invito a que pensemos en lo siguiente. Cuando tú te casaste con tu esposo o con tu esposa, no te casaste solo. Te casaste con otra persona, con Dios. Somos tres en la ecuación matrimonial: la esposa, el esposo y Dios. Y tú dirás, eso no lo sabía. Generalmente nos pasa eso. Lo primero que debes hacer es ir a Dios. Es una parte vital de tu matrimonio. Y muchas veces no vivimos eso. Es simplemente un invitado más a nuestra boda, como les había comentado. Lo más importante que tú puedes hacer es tener voluntad de mantener tu matrimonio. Aunque tu esposo se haya ido, aunque estén en crisis, aunque no se quieran ni ver, lo que necesita Dios en el matrimonio es que por lo menos uno quiera mantenerlo. Uno tenga esa voluntad y esa decisión de continuar con el propósito de Dios. Si en la ecuación somos tres, esposo, esposa y Dios, si queda uno solo, no quedó solo, quedó con Dios. Y ese es el fundamento. Y esta unidad y esta conexión se profundiza grandemente. Entonces, esposo o esposa, que en este momento has vivido la traición o el abandono, no estás solo, tienes y cuentas con Dios. Y Dios rescatará a tu esposo, lo restaurará y les permitirá a los dos, en ese proceso de restaurarse cada uno, en ese proceso de sanarse, volver a casa. Por eso comúnmente cuando un esposo se va, uno habla de un pródigo o de una pródiga, porque hay muchas mujeres que son las que se van. Es importante revisar un elemento valioso dentro del matrimonio. El matrimonio es un pacto con Dios. Es un pacto indisoluble, porque el propósito de Dios es hacer de ese matrimonio una comunidad de amor a semejanza de la comunidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, nuevamente la Trinidad. El esposo es la cabeza de esa iglesia doméstica y ese es el principal propósito de Dios para ti, hombre que me escuchas. Eres la cabeza de tu hogar, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Tu compromiso es grande. Pero tu esposa que me escuchas, tú eres esa ayuda idónea para ese esposo. Este pacto es indisoluble, es para siempre y está basado en el amor, porque se necesita el amor y no el amor humano, el amor divino. Y debemos buscar esa llenura del amor de Dios en nuestro hogar, en nuestra pareja, en nosotros. Porque llenos del amor de Dios podemos dar amor incondicional al otro. Mientras tanto, estaremos condicionando lo que yo le doy al otro, según mis necesidades y según el deseo de satisfacer lo que yo deseo, lo que yo necesito. Suena redundante, pero es así. Eso lo vivimos en pareja. ¿Qué puedo hacer si mi cónyuge se ha ido? ¿Qué puedes hacer si tu esposo te está siendo infiel? ¿Qué puedes hacer si estás en medio de una crisis matrimonial o sientes el nubarrón encima?
puedes hacer mucho. Y lo primero que tienes que hacer es, acude a Dios. Sí, debes ir a Dios y buscarlo a Él, porque Él es el centro y debe ser el centro de tu matrimonio. Y probablemente lo sacaste fuera. Entonces, acude a Dios y cuéntale. Con Él vas a vivir 4 acciones. La primera, vaciar. La segunda, entregar. La tercera es orar. Y orar en comunidad, de eso les hablaré ahorita. Y la última, esperar en Dios. Y empecemos con la primera. ¿Qué es vaciar? Vaciar es volcar todo lo que está en mí a Dios. Entregarle lo que siento. Entregarle ese sentimiento de rabia, de enojo, de ira, de preocupación. Entregarle la traición. Vaciar esa ansiedad, ese miedo del futuro. Yo sé que sentir ese miedo al futuro, no saber qué va a pasar y cómo va a terminar la historia. Porque probablemente si nos hubieran preguntado, y cuando yo he vivido esa situación y me hubieran preguntado a mí, yo hubiera dicho, por favor, edítenla. ¿Será que no podemos cortar aquí? No, el Señor quería que viviéramos ese capítulo en pareja. Que viviéramos ese capítulo que podemos denominar de muchas formas. Podemos decir es una crisis matrimonial, pero también podemos decir es un renacer en pareja. Porque sí, efectivamente, cuando el otro se va o se distancian, se quieren separar, realmente el lazo de 3 hilos, Dios, tú y tu esposo o tu esposa, se rompe. Pero Dios lo sostiene y te sostiene a ti, que tiene la disponibilidad y la voluntad de mantener tu hogar. Y el otro está ahí, sueltecito, pero Dios lo sostiene. Y lo sostiene a través de la acción del Espíritu Santo en él. Y cuando une ese lazo, es como cuando unimos un lazo naturalmente, se acorta el lazo. Es decir, vamos a tener la oportunidad de construir un capítulo que podemos decir cuando Dios nos unió. Podemos decir, en este punto era antes de Cristo y en este punto es después de Cristo. Nuestra historia humana se basa, es cristocéntrica, decimos antes de Cristo y después de Cristo, pero la historia en pareja también tiene ese punto, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué es vaciar? Vaciar es ir ante el Señor y entregarle todo. Y les aconsejo que vayan con pañuelos de papel, porque cuando yo fui a vaciar, me hubieran podido dedicar una canción que se llama Lágrimas Negras. Realmente todo mi maquillaje se vació. Todo, yo vacié todo, entregué todo. Mi nariz era roja, mocosa, llorona. Y le decía, aquí está tu llorona, Señor. Aquí está esa llorona, vaciándolo todo. Te pregunto, ¿has tenido la oportunidad de vivir esos sentimientos? Probablemente vas a decir que sí. Vacíalo todo en el Señor. Y eso te va a llevar al siguiente paso, entregarlo todo. ¿Me estás escuchando bien? Entregarlo todo. Y tú dirás, ¿cómo así que le tengo que entregar a Dios todo lo que me ha dado? Sí, hasta uno siente la sensación, si tú me lo diste era para mí. Sí, entrégalo todo. Entrega a tu esposo. Porque comúnmente nosotros decimos, mi esposo, y mi esposo no es mío, es de Dios. Entonces yo lo entrego a Él. Le entrego mis hijos, le entrego mi trabajo, mi vida, todo se lo entrego a Dios. Entregar es aceptar que ese esposo no es mío, sino de Dios. Entregar implica que yo pongo en las mejores manos mis tesoros. Y le digo en palabras sencillas, tú me lo diste y yo te lo entrego. Sí, Señor, aquí están, son para ti. Entrego todo en ti y te lo confío, Señor. Si escuchaste bien, órale al Señor y entrega todo. No lo retengas, porque el vaciar sin entregar, escucha bien, es egoísmo. Y el Señor desea eso, que le entreguemos todo. Y no porque Él lo necesite, sino porque si no lo entregamos,
cuando nuestro esposo vuelva, cuando nuestra desconexión se revitalice para reconectarnos, no vamos a dar las gracias, vamos a darle la espalda, porque estamos sujetos a nuestras necesidades y Dios quiere que tú cambies. Dios quiere tu cambio y ese es el gran propósito de esta crisis, que tú cambies y que pueda cambiar tu esposo, y Él quiere que la gloria sea para Él. Por eso Él necesita que le entreguemos las cosas, para que reconozcamos en primera instancia que nada nos pertenece, que incluso nuestros hijos, que son nuestros hijos, entre comillas, mis hijos, no nos pertenecen. Yo tengo un gran entrenador para esa entrega y es mi hijo. Yo tuve una experiencia que tal vez tendré la oportunidad de contarles en otra ocasión, pero mientras él nacía yo moría y tuve que aprender a entregarlo. Y recuerdo mucho que 40 días después de salir de cuidados intensivos coincidía con Pentecostés y me fui a entregar a un bebé ante el Santísimo. Y no sabía que ese acto de entrega de mi hijo me iba a implicar luego tener otro aprendizaje. 64 días antes de que él cumpliera 18 años, yo me casé. Yo fui madre soltera, como intuirán. Y entregué nuevamente a Dios a mi hijo. Fue una experiencia dolorosa, por eso sé que entregar duele y el Señor lo sabe. Pero esa es nuestra ofrenda a Él por lo que estamos viviendo. Y cuando entregué a mi hijo y hoy miro para atrás y miro su vida, digo, valió la pena esa entrega. Aunque nos hubiera costado a los dos, estábamos preparándonos, nos preparamos mucho los dos para esa entrega, tanto mi hijo como yo. Incluso mi esposo me acompañó en esa entrega. Pero valió la pena. Y vale la pena que tú entregues hoy a Dios tu hogar. Vale la pena que se lo devuelvas y le digas, te entrego lo que es tuyo y te lo confío. Porque en qué mejores manos queda un hogar. En qué mejores manos quedan tus hijos. En qué mejores manos queda tu gran tesoro que es tu esposo. En la mano de Dios. Y luego viene un paso que es hermoso. Hoy, mujer y hombre que me escuchas, ora. Ora personalmente, individualmente, porque es la manera tú de conectarte y mantenerte unido a Dios, que es ese tercero en tu relación. Pero también busca orar en comunidad. Busca unirte a grupos que están trabajando en ese apostolado. El Señor en su momento me colocó en el corazón unirme a un apostolado hermoso que se llama Jesús Salva a mi Familia. Y los invito a que hagan parte de ellos si estás pasando por una crisis matrimonial. Pero ora en comunidad, busca la iglesia, busca un grupo de oración, no te quedes solo, no te quedes sola. Porque el enemigo del alma está buscando esa soledad para mermarte, para llenarte de sentimientos negativos. Recuerda, si estás acompañada son soldados y soldadas en batalla. Es compañeros y compañeras de oración alentándote para que permanezcas. Porque esto es un proceso que tiene 3 P's. Paciencia, porque implica tiempo, no se da de súbito. Proceso, entender que tu esposo tiene su proceso y que tú tienes el tuyo. Y perseverancia. Sí, como la mujer que acudía al juez perseveraba en la oración. Y por último, y el más importante, espera en el Señor. Y no es una espera pasiva. No es como cuando nos sentamos en el aeropuerto a ver que llegue el avión y nos desesperamos. No, es una espera activa. Es una espera en la cual el Señor utilizará ese espacio, ese momento y ese espacio en el tiempo restaurándote, cambiándote. Y probablemente tú dirás, yo soy la que esté cambiando, yo soy el que estoy cambiando. El Señor te necesita. Y luego Él hará lo mismo en tu pareja. Esa espera siempre va a traer buenos frutos. Y recuerdo una palabra con que finalizaba el Santo Padre Francisco, una de sus homilías. Nada de lo que siembres será infecundo. Esa semilla de amor incondicional, de tener la voluntad de restaurar tu matrimonio, dará frutos. Y recuerda
hombre y mujer que me escuchas, Dios quiere sanar tu matrimonio. Amigo y amiga, no se olviden, les habló Olga de Rosso. Yo soy una psicóloga dedicada a los matrimonios en crisis porque creo en el matrimonio. Creo que es restaurable, es rehacible, es poder volver a escribir nuestra historia juntos. Me pueden consultar en las redes sociales, pueden escribirme al email olgaderosso@gmail.com o en Facebook, Instagram, Twitter. Todas las redes sociales me pueden ubicar con Olga de Rosso o Lazos de 3 hilos. Recuerden esa frasecita, lazo de 3 hilos, que quede en sus mentes grabados. El lazo de 3 hilos es Dios, tu esposo y tu esposa. Es esa unión perfecta que Dios quiere para tu vida.